Muy buenas noches, compañeros y compañeras y licenciado Emilio Quiroga. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de los módulos que decidí escoger para mi trabajo y mi video. El tema que yo decidí escoger es sobre el 10º módulo, Corte de Constitucionalidad, más específico los antecedentes guatemaltecos de la Corte de Constitucionalidad. En el año de 1965, la Asamblea Nacional Constituyente incorporó en la Constitución Política de la República de Guatemala los tribunales constitucionales. Estos también eran conocidos y llamados como Corte de Constitucionalidad. Esta Corte de Constitucionalidad era de carácter transitorio y no de carácter autónomo. Al ser de carácter transitorio, nos da a entender que era temporal por lo mismo de ser transitorio y no era autónomo en la Constitución política. Esta Corte de Constitucionalidad estaba conformada por 12 magistrados. Dentro de ellos se encontraba el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Este mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia era quien lo presidía. Otros 4 miembros también eran de la Corte Suprema de Justicia, mientras los otros 7 miembros eran electos mediante un sorteo global que era realizado por los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de lo contencioso administrativo. Luego, en el año de 1982, se efectúa un golpe de Estado en Guatemala. Como consecuencia de este, el ejército de Guatemala asumió el gobierno de la República de Guatemala, donde anularon la vigencia de la Constitución de 1965. Esta anulación se dio en base al decreto de ley 2-82, que fue emitido por los estatutos fundamentales del gobierno. Posteriormente a esto, se buscó restablecer el orden constitucional mediante conformar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Luego de que conformaran esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, se convocó a elecciones libres y democráticas. Dentro de esta Asamblea Nacional Constituyente se encontraban 3 magisterios de trabajo. Uno de estos tenía la tarea específicamente de las discusiones judiciales, del orden constitucional y de las garantías constitucionales. En el cumplimiento de esto, era de suma importancia investigar el pasado jurídico político relacionado a la defensa de la Constitución, para así elaborar no solo la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, sino también el capítulo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego, en el año de 1985, la Asamblea Nacional Constituyente promulga finalmente la Constitución Política de la República de Guatemala de ese año, en donde reconoce en su capítulo 6 lo relativo a las garantías constitucionales y al orden constitucional, donde se encuentran los temas tales como la inconstitucionalidad de las leyes,
el Procurador de los Derechos Humanos, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y también la Corte de Constitucionalidad. Por lo que, como podemos ver, la Corte de Constitucionalidad fue implementada en sí en el año de 1985, pero estuvo previamente en la Constitución de 1962, por lo que la Corte de Constitucional quedó autónoma en el año de 1985. Y así que estos serían los antecedentes guatemaltecos de la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias.